Y en la Atlántida teníamos cosas que nadie creería en este mundo. Y de verdad, espero no volver a verlas en este mundo otra vez. Me gustaría darle la bienvenida a la campeona que vuelve, Connie H. Dosh. ¿Cómo estás, Connie? Muy bien, Alex. ¿Tú cómo estás? Me va fantástico, querida. Muchas gracias por hacer esto. Sé que este es como tu debut en video. Las dos últimas entrevistas que hicimos en el programa fueron solo de audio y sé que muchos de los fans y seguidores de Next Level Soul siempre querían tener una videoconferencia o una entrevista en video contigo. Así que te agradezco que hagas esto y tengo el presentimiento de que esta va a ser una conversación emocionante. Pienso lo mismo. Quería que todos conocieran sobre nuestra relación porque aún no ha salido a la luz. Lo evitamos en nuestras primeras conversaciones, pero quisiera que todos supieran el impacto que has tenido tú en mi vida. Y nos conocimos hace 26 años cuando yo era un chiquillo allá en Florida. Y bueno, muchas personas han oído la historia de cómo empecé con Next Level Soul, que yo tenía una amiga que me dijo que debería empezar un show, uno de temas espirituales, y que yo le dije que estaba loca y todas estas cosas. Esa amiga eras tú, Connie. Tú fuiste el catalizador para el comienzo de Next Level Soul. Sin ti guiándome hacia este mundo, el programa no existiría porque nunca se me habría ocurrido por mi cuenta lanzar un podcast de temática espiritual. Y ha crecido un poco desde que tuvimos esa primera conversación y sigue creciendo. Pero quería, en primer lugar, agradecerte públicamente todo lo que has hecho por mí al guiar mi alma y al mostrarme el camino de la vida. Has estado ahí en cada esquina, ayudándome en los momentos difíciles y en los buenos también. Y quería que todo el mundo supiera que has sido mi guía durante todos estos años. Y quiero darte las gracias de nuevo por eso, Connie. ¿Puedes hablar un poco sobre tus habilidades y lo que has estado haciendo a lo largo de tantos años en tu vida, en lo que respecta a la canalización y a tus habilidades psíquicas y de medium, y a decirle a la audiencia un poco acerca de lo que haces y cómo lo haces? Cuando tenía 12 años, bueno, tuve mi primera visión cuando tenía 7 años de edad. Pero cuando tenía 12 años quería ser concertista de piano. Y yo tocaba el piano todos los días durante 7 u 8 horas al día. Pero de ninguna manera iba a ser una concertista de piano. Tocaba algo bien, pero no grandiosamente. E incluso yo sabía que no era genial. Por supuesto que la opinión de mi familia no era imparcial. Oh, eres genial. No, mamá, no soy genial. Puedo tocar, pero no soy genial. Eres genial. No, mamá, la verdad es que no. Y me levanté del banco un día después de practicar unas 8 horas. Y empecé a gritarle a Dios. Y le dije, Dios, me quiero convertir en la mejor pianista que pueda haber en todo este mundo. Y tienes que ayudarme. Quiero ser capaz de hacer lo que nadie más puede. Quiero ser la más grande, quiero ser la mejor. Y entonces me senté y me olvidé de eso durante los siguientes años. Dios escuchó e hizo que sucediera. Por ejemplo, puedo hacer sanación. Y mucha gente puede hacer sanación. Ujú. Pero no pueden hacer sanación con todos los métodos que yo puedo aplicar. Claro, claro. Muchos pueden ver el futuro, pero no pueden ver el futuro
y hacer sanaciones. Pueden tener una opción, Claro. pero no va a ser algo que yo pueda hacer. Así que Dios ciertamente me ha dado esa habilidad. Y a cambio, yo le hice una promesa a Dios de que en esta vida sería muy, muy diferente a la Atlántida. En esta vida yo ayudaría a la humanidad. Y que yo sería la persona a la que acudirían en busca de ayuda. Sin importar cuántos fueran, sin importar cuán cansada estuviera, no importaría. Yo iba a ayudar a la humanidad. Y lo he hecho. Toda mi vida se la he dedicado a la humanidad. Y continuaré así hasta que me muera. Ese es mi compromiso. Así que, si me sigues viendo por aquí, hasta que me muera, sabrás por qué sigo aquí aguantando. Como un viejo pedorro. Así que, Connie, las habilidades que tienes, bueno, al menos desde mi experiencia cuando me has guiado y Apenas has visto una fracción de ellas. lo sé, pero esas veces que me has guiado en nuestras sesiones a lo largo de los años, entiendo que eres capaz de canalizar y tienes a alguien que viene y te guía a través de este proceso. Pero no eres un transcanal, eres un canal y elegiste específicamente no ser transcanal, que no querías quedarte dormida o apartada, sino que querías estar consciente y por eso te conectas directamente con tu canal. Y tu información es, por experiencia, bastante poderosa porque fue el canal que te dijo, hey, es hora de que abra un podcast espiritual, mientras todos los demás decían que estaba absolutamente loco. Y aquí es donde estamos hoy, para que se hagan una idea. ¿Eso es correcto? ¿Estoy en lo correcto? Absolutamente, porque creo que te tomaste 3 semanas. Sí, así fue. Monté todo el espectáculo en apenas 3 semanas, incluyendo el logotipo, el sitio web y ponerle un nombre, los invitados. Y yo te dije, esto es, Connie, una locura. ¿Estás loca? Te dije que nadie podía hacer esto en 3 semanas. Y tú dijiste, nadie puede, pero tú puedes. Y yo dije, está bien, lo haré. Y en este punto de nuestra relación, muchas veces cuando dices algo loco, yo solo digo, está bien, he aprendido a no discutir, porque discutí al principio de nuestra relación y no me salió tan bien. Lo que dijiste que pasaría terminó pasando y luego me arrepentía por no haberte hecho caso. Así que a medida que me he ido haciendo mayor, he aprendido a decir está bien y a dejarme llevar. Y entonces empecé a hacer el show y tú fuiste uno de mis primeros invitados porque yo no conocía mucha gente del mundo espiritual, así que te dije tienes que venir porque necesitaba invitados. Y yo estaba aterrada. Cierto, pero estuvo genial y en ese episodio empezamos a hacerle seguimiento a ese episodio y yo te dije, ¿sabes? Ya hay 1000 personas que lo vieron y tú dijiste, ¿1000 personas? ¡Santo cielo! Estábamos tan emocionados en esos primeros días de la serie y luego seguí haciéndolo. Y ahora, este último mes, tuvimos cerca de 10 millones, 11 millones de personas viendo el programa. Ahora me vas a dar un susto de muerte. No te preocupes, no todos van a verte, va a estar bien. Ese es número para todos los programas, pero ha sido un proceso increíble de ver. Y fue realmente un salto de fe, no fue más que eso, fue un completo salto de fe. No solo en lo que me dijiste cuando me guiaste, sino lo que es más importante, un acto de fe en Dios, en que estaría protegido, en que sería guiado, en que todo saldría bien y que no perdería todo lo que había construido en los últimos 6 años. Y esa fue una gran lección de aprendizaje para mí, todo el tema de debería hacerlo, no debería. Dios, tengo miedo, pero voy a hacerlo de todos modos. Y tú siempre estuviste ahí para sacudir mis hombros y simplemente, ve por ello, ve por ello.
Me suena bastante familiar. Es verdad, has estado allí muchas veces para sacudirme, pero bueno, vamos a hablar un poco sobre la Atlántida, porque es una de las cosas que ha capturado la imaginación de la humanidad desde que Platón escribió sobre ella hace tantos años. ¿Puedes decirme cuáles eran las creencias espirituales de los atlantes en general? Hace 1 o 2 años decidí que había escrito 13 libros de contenido no ficticio y quería probar con la ficción, cosa que hice. Y la ficción era de una era de más de 1500 años en el futuro. Y decidí escribir sobre ello. Y lo que hice fue que tomé prestado de esa historia para esa historia de ficción. Tomé prestado algunos de los hechos que había visto en la Atlántida. Y al principio no sabía lo que estaba haciendo, pero después de terminar de escribirlo me di cuenta de que estas son cosas que sucedieron en la Atlántida. Te voy a dar un ejemplo. Escribiendo hacia y desde lugares, me vi a mí misma en un vehículo de cristal. Y ese era el transporte que yo estaba usando. Y podía verlo atravesando el cielo. Y mirando alrededor, me veía diciendo, ¿dónde está el resto? Porque no había nada más. Era como si estuviera flotando en el aire. Y eran tantas las cosas que estaban sucediendo que me di cuenta de que esto era lo que vi en la Atlántida. Esto no es solo algo de ficción. Esto está sucediendo realmente. Y yo estaba viendo 1500 años en el futuro. Había tenido un accidente y ese accidente le quitó la vida a mi ser físico, pero me transportó 1500 años en el futuro. Y tuve un tiempo muy difícil porque, claro, quería estar con mis amigos, quería a mi perro, quería todo lo que tenía. Y nada estaba sucediendo. Y entonces empecé a hablar. Y no había respuesta. Y finalmente oí una voz dentro de mi cabeza y esa voz me estaba hablando. Y mirando a mi alrededor, y eso es exactamente lo que pasó en Atlantis, pensé que estaba hablando con una persona, pero sin embargo no lo estaba haciendo. Yo estaba hablando con esta voz que me estaba diciendo que era una persona y su nombre era Athos. Y eso me sonaba muy familiar. Así que Athos es el que se hizo amigo mío, porque yo no tenía a nadie más. Yo quería a mi perro, yo quería todo lo que me era familiar, pero nada de eso iba a llegar, porque me dijeron que no iba a llegar. Y me dijeron que iba a tener que aprender a hacerme amiga de la voz. ¿Cómo puedes ser amigo de una voz? Eso
Suena ridículo, pero al final terminé siendo amiga de una voz. No había personas y yo quería gente para hablar y no había ninguna en ese momento. Una pregunta rápida, Connie. ¿Esto es de una visión que tuviste o es parte de la narrativa que estabas escribiendo? Lo estaba escribiendo porque lo estaba recordando. Pero esto no es la Atlántida, sino que es... 1500 adelante. Entonces era de la Atlántida, era información que estabas usando de aquella época para escribir la historia, entiendo. Solo quería aclarar. Sí. Ok. Estaba recibiendo información y la escribía. Estaba viendo estas cosas en la actualidad que llegaron a suceder en la Atlántida. Y les dije, tengo hambre. ¿Hay algún restaurante por aquí? Y ¡boom! Apareció un restaurante. Y dije, ok, ¿puedo pedir el tipo de comida a la que estoy acostumbrada? Y ¡boom! Aparecía la comida que habría ordenado. A medida que lo pensaba, sucedía. Y ese fue el comienzo de mi aprendizaje sobre cómo transportar mis pensamientos. Cualquier cosa que pensara, la hacía suceder. No está muy alejado de lo que sucede en mi vida cotidiana en la actualidad. Cuando pienso algo y lo deseo mucho, sucede. No importa dónde quería vivir, pero sí necesitaba un lugar para vivir. De repente algo sucedería y lo tenía. Si quisiera que alguien apareciera en mi vida, esa persona aparecería en mi vida. Así que más puedes decir al público sobre el Atlantis en lo que respecta al día a día, cuánto tiempo existió desde su inicio, cuánto tiempo tardó en evolucionar hasta el lugar donde terminó. Probablemente millones de años. ¿De verdad? Entonces fue antes que Lomeria, si no me equivoco. Lemuria está al otro lado del mundo. Entonces existieron al mismo tiempo. Lemuria estaba en el Océano Pacífico Ujú. y Atlantis era el Océano Atlántico. Y yo estaba en la Atlántida. Así que sé más sobre la Atlántida que de Lemuria. Y en la Atlántida teníamos cosas que nadie creería en este mundo. Y de verdad espero no volver a verlas en este mundo otra vez. ¿Puedes darnos ejemplos? Sí, claro. Había animales en los que su parte superior eran un animal y la parte inferior era de una persona. Como en la mitología. Sí, como centauros. Sí, claro, claro. Sí, pero eran reales. Sí, como en tantos mitos y en mitologías diferentes, todos hemos oído hablar de ello, ¿eh? Así es. Y eventualmente crearon escuelas para enseñar a la gente a cambiar sus apariencias para que se pudieran convertir en animales o humanos. Pero eso les llevó mucho tiempo. Les llevó muchos siglos poder hacer eso. Y eso era una sentencia de por vida.
Así que las personas que tienen este tipo de mezclas genéticas Sí. tenían un karma que estaban cumpliendo. No ocurrió solo porque sí. Había un apego muy kármico. Así que si eras un centauro, no simplemente te convertirías en un centauro porque sí. Tenías una razón kármica para convertirte en centauro. Y de nuevo, no fue algo espontáneo. Cuando dices que la Atlántida existió durante millones de años, ¿fue este el comienzo del experimento humano? Yo diría que sí. Entonces, y cuando dices millones de años, ¿hubo humanos en la Tierra durante esos millones de años? Sí. Y fueron evolucionando desde ideas muy primitivas hasta donde finalmente evolucionaron. Comenzó con lo que usted pensaría como el principio de la humanidad. Si piensas que fue algo muy primitivo, realmente no lo era. Si piensas en algunas de las herramientas que utilizamos hoy y que ellos hicieron, verías cosas que son más avanzadas que nuestras herramientas quirúrgicas. Eran muy avanzados. Pero resulta que pensamos en ellos como, bueno, como seres primitivos. Pero realmente no eran primitivos. Eran mucho más avanzados de lo que somos ahora. Bueno, y cuando cuando cayó la Atlántida, se habla de, Cuando se hundió. exacto, cuando se hundió. Hay tantos mitos alrededor de los sacerdotes que escaparon. ¿Puedes hablarnos un poco sobre los sacerdotes que escaparon y que comenzaron civilizaciones en Egipto y en Mesoamérica? No eran realmente sacerdotes. Ok, ¿qué eran? Eran solo seres humanos Ujú, que en ese momento se habían convertido en humanos en lugar de mezclas de animales y humanos. ujú. Habían entrado en esa etapa y lo respetaron. Así que si quieres llamarlos sacerdotes, puedes hacerlo. Pero realmente no lo eran. Si ves a Noé, Ujú, bueno, él no era un sacerdote, ujú, sino que fue alguien que tomó animales de dos en dos ujú. y los trajo a la civilización. Pero hubo otros que hicieron lo mismo. No oímos hablar de ellos, pero estaban allí. Y lo que hicieron fue llevarlos a diferentes partes del mundo. Los llevaron a Asia Menor, los llevaron a todas las diferentes partes del mundo, donde había al menos dos de cada uno, Ok. porque ellos eran los comienzos de una nueva civilización. Déjame preguntarte esto, Connie, porque como estudiante de historia y mitología y todas estas cosas, estas ideas mitológicas han estado en todas partes. Están en Mesoamérica, están en Egipto, obviamente también están en la mitología griega, estos medio animales, e incluso en el Bhagavad Gita, que hay gente de piel azul y cosas por el estilo. ¿Eran estos los atlantes que estaban tratando de reconstruir la civilización desde cero, con cualquier información que pudieron llevar con ellos? Sí, Es por eso que las pirámides y los métodos de construcción en Egipto empeoraron con el tiempo en lugar de ir mejorando,
porque la gente estaba olvidando la información que traía originalmente. No fue que empeoró, no empeoró, solo se volvió diferente. Ok, No conocían nada mejor, no conocían una forma diferente de civilización. No sabían que existía tal cosa como la civilización. Así que hicieron lo que tenían que hacer para sobrevivir. Y esa supervivencia era muy diferente de lo que tenían. ujú, Así que hubo mucha transferencia de conocimiento. claro. No tenían libros, tenían paredes. Y en esas paredes tenían imágenes. Y esas imágenes definían lo que estaban haciendo. Vale, ahora déjame preguntarte, has mencionado un par de tus vidas pasadas. ¿Cuántas de tus vidas pasadas recuerdas? Muchas. ¿Cuál es la más antigua? Si es que el tiempo tiene sentido. Realmente no tiene sentido. Lo sé, pero bajo nuestro concepto de tiempo lineal, ¿qué tanto? No tiene sentido porque cuando miras a vidas pasadas, puede que no estés viendo una vida a la vez. Tal vez estés viendo un conglomerado de vidas mezcladas en esa vida. ¿Qué es lo que me estaba sucediendo a mí? En una vida me vi a mí misma como una mujer negra que llevaba una cesta encima de la cabeza, Ujú, pero parecía feliz. Y sin embargo sabía que era una esclava. En otra vida que coincidía con la de ella, yo era algo diferente. Y seguí siendo alguien diferente en todas estas vidas diferentes que se mezclaban entre sí. Así que realmente no sería capaz de decir cuándo sucedió esto o aquello, porque a veces sucedían al mismo tiempo y con las vidas futuras es lo mismo. Cuando hablas de vidas futuras, son otras vidas que vas a tener Ajá, y eso sucede porque todas las vidas, todas las encarnaciones están sucediendo al mismo tiempo. sí, Es así entonces como los psíquicos en general pueden estimar el futuro basándose en la trayectoria de ciertas personas. Es la posibilidad más viable, pero tienes libre albedrío, así que puedes cambiarlo en el camino. ¿Es correcto? no. Ok, ¿puedes explicármelo? La verdad es que no lo puedes cambiar. Puedes verlo, pero no puedes cambiarlo. Tenía una clase que estaba impartiendo y una de las cosas que estaba enseñando era cómo leer una vida pasada, cómo verla. ¿Dónde estabas en esa vida? Y fue muy interesante porque de repente te estás viendo a ti mismo, pero no te ves como te ves en el presente. Estás viendo la forma en que te verás en el futuro, Ujú, pero te reconoces. Puedes ver tus ojos. Tus ojos pueden ser el medio por el que te reconoces a ti mismo. Así que dices, oh, soy Alex de la vida pasada. Y eso es todo porque, ¿qué puedes hacer al respecto? No puedes hacer nada. cierto. Así que es algo interesante de ver. Bueno, déjame preguntarte, todo esto de después de leer el Bhagavad Gita, oyes hablar de estas armas que tenían y están descubriendo radiación nuclear. Esas armas eran de la era de la prehistoria. Por eso dije
que eran mucho más avanzados de lo que les damos crédito. Tenían herramientas quirúrgicas, que eran más avanzadas que las herramientas quirúrgicas que tenemos ahora. Ujú. Incluso ahora. A medida que pase el tiempo, verás que los arqueólogos irán desenterrando herramientas que ya existían en esa época, allá en la prehistoria, y que son mucho más avanzadas de las que tenemos ahora. Entonces la pregunta del millón es, ¿quién construyó las pirámides y cómo se construyeron? No estoy muy segura de poder responder a eso de una manera que suene creíble. Sí, sí, porque todo lo que se ha dicho hasta ahora ha sido tan sólido, tan fácil de digerir. Bueno, Connie, es solo curiosidad. Tengo curiosidad por saber incluso si es creíble o no. Bueno, ya es increíble que esas cosas se hayan construido y cómo se construyeron sigue siendo desconcertante. Así que tengo curiosidad por escuchar lo que tienes que decir. Con la mente. Ok. Vienen de donde las cosas se hacen con solo imaginarlas. Entiendo, es solo manifestación al máximo nivel. Fascinante. Y eso, Dicen que fueron esclavos, que subieron a estas increíbles alturas con estos gigantescos ladrillos para construir las pirámides. Pero no fue así. No fue así. Estuvieron a un lado y no eran esclavos. Eran como las sumas sacerdotisas y se paraban como en un círculo para visualizar un ladrillo aquí, un edificio aquí, y a través de esta visualización fueron construidas estas pirámides. y hablamos de las pirámides porque son las más famosas, unas de las más famosas del planeta. Pero los arqueólogos están encontrando ahora megalitos que son mucho más antiguos de lo que pensamos que existió en la humanidad, como Göbekli Tepe en Turquía, que está estimado en 13.000 años de antigüedad, los mayas y los aztecas y lo que ocurrió en Mesoamérica están encontrando estructuras subterráneas en China que aún no entienden para qué servían. No hay registro de ellas en lo absoluto, están por todo el planeta, Connie. Así que no fueron solo 5 o 10 sacerdotes los que llegaron de la Atlántida. Parecía que había una tonelada de ellos que se establecieron por todo el mundo. ¿Es esta una afirmación justa? Eso fue lo que hicieron las personas que escaparon de Atlantis. Fueron ubicando a la gente en diferentes lugares, como Asia Menor. China, Australia, América. Sí, ellos fueron ubicados estratégicamente para que la humanidad siguiera creciendo. Siempre habrá una voluntad, por así decirlo, de la raza humana para que sigamos sobreviviendo. Y lo hemos hecho. Y podríamos pensar que la gente de la Atlántida haría caso omiso. Bueno, podemos ver a Adán y Eva, que fueron los representantes de la supervivencia de la raza humana. Y nos trajeron el conocimiento con ellos.
Así que nos trajeron el conocimiento de lo que era malo y lo que era bueno y cosas por el estilo. Así que trajeron con ellos la ética. Trajeron con ellos el conocimiento real que no habríamos conocido, del que no tendríamos conciencia. Nos trajeron eso con ellos. Y aprendimos de ellos y crecimos en conjunción con esos cuerpos de conocimiento. Nos trajeron los libros, nos trajeron el conocimiento, nos trajeron cosas y sabiduría que no habría llegado a existir sin la Atlántida. La Atlántida fue el comienzo. Y puede haber comenzado incluso antes que eso. Pero es el área que mejor conozco, porque he sido testigo de mucho de ello. ¿Y qué tan cerca estaba Platón con su explicación? Oh, Platón estaba muy cerca, ¿Muy cerca? muy acertado. Entonces la suya fue una descripción exacta de lo que fue la Atlántida. Sí. ¿La encontraremos de nuevo o ya no existe? Oh, no, no se ha ido. Las cosas están ocultas hasta el momento adecuado. Las cosas que hemos aprendido no han desaparecido. Están esperando para resurgir. Y cuando estás listo, más de eso saldrá. Y todavía vas a tener que esperar probablemente otros 10 años u otros 20 años. Todavía tienes un proceso de aprendizaje que atravesar. Sé que te sientes como si no pudieras aprender nada más y se te parte la cabeza de todo el conocimiento que has aprendido hasta ahora. Sí. Porque Mucho más viene. viene más en camino, sí, y estarás preparado para ello cuando llegue. Bueno, Connie, vamos a hablar un poco sobre tu proceso en tus sesiones, cuando tienes una sesión con la gente, porque básicamente has trabajado de boca en boca durante los últimos 50 años o algo así. 59 años. Entonces has estado haciendo este trabajo casi 60 años y ha sido básicamente de boca en boca. Todo este tiempo no había habido... Este es básicamente el único video público que va a haber de ti en cualquier lugar del internet. En internet no había ni siquiera fotos tuyas. Y de hecho, apenas te conocí visualmente, recientemente. Hace muy Sí, poco. eso pasó hace apenas un par de semanas. Eso fue hace un par de semanas porque desde la primera vez trabajé contigo a través del teléfono sin llegar a verte por todo este tiempo. Y solo hace un par de semanas cuando decidimos hacer esta conversación fue que decidimos que haríamos una videollamada por Zoom. ¿Decidimos? No, tú decidiste. Bueno, creo que es justo considerando todas las cosas que tú me has hecho hacer a lo largo de mi vida. Así que pensé que era justo empujarte un poco y hasta ahora va bien. Entonces, ¿puedes hablar un poco sobre el trabajo que haces con la gente y cómo lo haces, cómo tratas de ayudar a tus clientes y cómo es tu proceso? Lo primero de todo y lo más importante es que no intento obligarles a hacer cosas que normalmente no querrían hacer. Ujú. Pero si vienen a mí y me dicen, quiero cambiar y quiero que pase esto o aquello, les diré, está bien, entonces tendrás que hacer algunos deberes. Y esos deberes van a ser los portadores de lo que tienes que hacer.
Porque lo que tienes que hacer es cambiarte a ti mismo. Todo cambio empieza por ti. No cambia externamente, cambia internamente. Así que eso es. Un hombre me llamó un día y me dijo, todos mis amigos están viniendo a ti. Y he visto cambios asombrosos. Podría tener una cita. Así que sintonicé con él y dije, esto no va a funcionar. Así que le dije, ¿sabes? Déjame decirte. Esto fue en su vida pasada, le dije, que estaba dispuesta a hacerlo, pero que él tenía que entender cómo se hacía. Y le dije, veo una vida pasada. Así que voy a esa vida pasada y te digo cuál era tu karma en esa vida. Y luego voy a una vida pasada diferente y te digo cuál es tu karma de esa vida. Y sigo yendo atrás y adelante, para que veas el patrón de vidas pasadas que te traen a esta vida. Pero no es algo fácil. No lo es. Es muy difícil. Ujú. Y yo le había dicho, si esperas verte como Alejandro Magno, no lo hagas. Así que terminamos y él me dice, voy a cancelar esta cita porque quería ser Alejandro Magno. Claro, claro que sí. Claro que sí. Y estaba tan lejos de Alejandro Magno que empecé a reír. Quédese con su sueño. Pero no fuiste Alejandro Magno. Claro. Fuiste alguien diferente. Y fue un placer hablar contigo. Tú eras el tipo que seguía el burro y limpiaba los restos del burro que seguía Alejandro Magno. Exacto. Connie, otra cosa que la gente no sabe de ti es que tuviste un programa de radio durante muchos años. Sí, Durante mucho tiempo tuviste un programa de radio en el que ayudabas a la gente estuve en 2 programas de radio, a lo largo de los años. Así que tenías... uno detrás del otro. Exacto. Eras muy popular con esos programas de radio y los hiciste por muchos años y ayudabas a la gente con sus problemas en directo, ¿correcto? Sí, y ahora les ayudo por teléfono. Exacto. Ahora es por teléfono. No haces sesiones de Zoom, solo haces sesiones telefónicas. Esto es algo raro y no creo que vayas a hacer sesiones por Zoom, pero sí harás sesiones por teléfono. Bueno, Connie, esta ha sido una conversación increíble y sé que te tendremos de vuelta en otro momento, porque aún podemos hablar de los maestros ascendidos. Fuiste tú la que me presentó a Yogananda, me presentaste a Edgar Cayce, me presentaste a Babaji y a todos estos maestros ascendidos y estos conceptos. Y no has visto nada aún. Lo sé y no puedo esperar para ver lo que guardas bajo la manga. No, Pero no podrías llegar ni siquiera a imaginar las cosas que vas a ver. bueno, voy a preguntar. Lo único que te puedo decir es que va a ser bueno para ti. Bueno, lo estoy deseando, así como deseo seguir ayudando a personas de todo el mundo, que es la razón por la que hago todo esto. Ver el efecto que tiene en la gente. Estas conversaciones son necesarias y son algo que no reciben suficiente difusión para las masas. Y es por eso que hago el programa que hago, para sacar esta información fuera para la gente. Este programa es muy, muy importante. Es el tipo de programa que no existe en ningún otro sitio. Puede que lo intenten, pero no son lo auténtico. Tú has proporcionado algo que no he visto hacer a nadie más. Y eso va a ser el trampolín de lo que está por venir. Vas a ver a este espectáculo volverse un trampolín
para millones de personas. Y ahora dices, wow, pero ¿podría haberte dicho esto hace un año? Sí, no tanto. Para nada, para nada. Ha sido muy influyente, pero nada comparado con lo que vas a hacer dentro de 1 o 2 años. Wow, está bien. Y los millones que has ayudado serán apenas una pequeña fracción de lo que vas a llegar adelante. Vas a influir en miles de millones de personas. Vas a ser muy, muy influyente. Gracias. Así que vigila todo lo que hagas. No dejes que gente como yo, de vidas pasadas, influya sobre ti. Dios mío, ¿qué te puedo decir? Me siento agradecido y por tus palabras y todo lo que puedo hacer es, como dicen, cortar la leña, llevar el agua y que pase lo que tenga que pasar. Seguiré haciendo mi trabajo porque me encanta y me encanta tener estas conversaciones y hacerlas llegar a la gente de todo el mundo. Así que, Connie, voy a hacerte algunas preguntas. Y esa es tu misión, por cierto. Lo sé, lo sé. Es que, bueno, al final del día, cuando estás haciendo algo y estás recibiendo las reacciones que recibo, y créeme, he estado haciendo este trabajo por 8 años con otros espectáculos y tuve mucho éxito en esos programas, pero no son nada, no son ni una pizca de lo que siento con este programa. Así que cuando haces algo que está afectando a tantas vidas en todo el mundo, es el universo diciéndote que estás en el camino correcto para que sigas así. Y esa es una lección de la que todos pueden aprender, que cuando empiezas a ver... ¿Cuántas personas te están escuchando actualmente? Este mes serán probablemente cerca de los 10 o 11 millones. ¿Alguna vez pensaste en tus sueños más salvajes que tendrías 10 u 11 millones de personas escuchándote ¿En un mes? en un mes? No, no, es una locura. ¿Por qué alguien creería eso? Eso es una locura. Es algo que aún no termino de comprender. Todavía me cuesta creerlo. Ha sido un ascenso gradual. Ha sido rápido, pero gradual. Y sigue creciendo. Y la gente sigue encontrando útil lo que hacemos en el programa. Así que estoy muy agradecido. Estoy agradecido y complacido por todo este proceso. Y hasta ahora la gran mayoría son de Norteamérica. En su mayor parte sí, pero también de Inglaterra y Canadá y Australia. Pero estamos recibiendo mucho. Espera. Vas a empezar a ver gente de todo el mundo en cantidades que no puedes concebir. Ok, ¿Vale? Tenlo en cuenta. lo haré, lo haré. Bien, voy a hacerte algunas preguntas que hago a mis invitados. ¿Cuál es tu definición de vivir una vida plena? Para mí es muy sencillo. Es solo sentir a Dios en mi interior. Si tuvieras la oportunidad de retroceder en el tiempo y hablar con la pequeña Connie, ¿qué consejo le darías? No tomes Atlantis a la ligera. Lo vas a tener que pagar por años y años en el futuro. ¿Cómo defines a Dios? No sé si alguien pueda definir a Dios. Dios es solo ese sentimiento dentro de mí que nada más ha sido capaz de llenar. ¿Y cuál es el fin último de la vida? Volverse uno con Dios. Poder subir tan alto en el mundo espiritual que todo lo que puedo sentir y todo lo que puedo ver
Es lo que Dios pretendía. No podría tener este tipo de vida en el que estoy tan llena de Dios que no hay nada más en mi vida. Eso es importante. Había muchas cosas en mi vida, pero nada como esto. Incluso ahora, a pesar de que no estoy en ese nivel, esa cantidad de Dios me ha hecho plena a un nivel mucho más alto de lo que jamás soñé, al igual que te sucede a ti. Excelente. Me parece justo. Ahora voy a poner un enlace para que la gente pueda llegar a ti si quieren una consulta en las notas del programa y en la descripción del video. Así que si estás interesado en contactar a Connie, ella está disponible, aunque tengo la sensación de que se va a ocupar muy pronto después de esta conversación. Esperemos que sea así, ¿verdad, Dios? ¿Y tienes algún mensaje de despedida para la audiencia? No tengas miedo. No hagas lo que la gente te dice que hagas. Haz las cosas que te parezcan correctas. Siente a Dios en tu interior y conocerás ese sentimiento. Es algo que es tan diferente de la vida cotidiana. Es el tipo de cosa que te llena de arriba a abajo, donde sabes que estás en el camino correcto, donde sabes que hay algo más grande que la humanidad. Ahora, nunca vamos a lograr eso en nuestra vida diaria. Lo lograremos a medida que nos desarrollemos y a medida que evolucionemos. Y esa evolución no está tan lejos. Está más cerca de lo que pensamos, pero tenemos que alcanzarla. Si salimos a buscarla, nos será dado. Si no salimos a buscarla, no seremos mejores que el peor de los hombres. Y nos quedaremos en ese nivel. Pero si tendemos la mano, nos ayudará. Y no podemos hacerlo a medias. Debemos hacerlo con todo nuestro amor, todo nuestro sentimiento de que algo más grande que nosotros va a suceder. Y debemos tener fe en que hay algo más grande a lo que llamas Dios. No importa cómo quieras llamarlo, si es Buda, Jesús, Zoroastro o como sea. Debes tener ese sentimiento dentro de ti. Está ahí y te está esperando. Es ese nivel superior. Y ese nivel superior es lo que te mantiene vivo. Te mantiene centrado. De modo que todo lo que haces en la vida tiene ese principio, ese medio y ese final. No hay tal cosa como darse por vencido. Donde quiera que estés, puedes decir que el Todopoderoso te hizo existir. Todo lo que es bueno en tu vida, puedes agradecer al Todopoderoso por haberlo traído. Todo lo que es malo en tu vida, puedes agradecer al Todopoderoso por haberlo mostrado y aprender de ello. Y aprender de ello es la clave. Si no aprendemos de ello, entonces habremos desperdiciado enormemente esta encarnación. Si aprendemos de ello, pasaremos a la próxima vida de una manera que nunca antes habíamos soñado.
Así es como yo lo veía. Connie, quiero agradecerte por esta conversación y también por todo lo que has hecho por mí y por mi vida y también por el programa y lo que hacemos en él. Y te agradezco también por todo lo que has hecho por la humanidad en el transcurso de los últimos 60 años y por cómo te esfuerzas en ayudar a despertar al planeta. Así que te aprecio más de lo que las palabras puedan expresar. Gracias. Gracias por recibirme. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.